Ay, bueno, vamos a... vamos a trabajar a ver, ¿dónde lo dejé? Un último ejercicio bien completo que incluye encontrar ecuaciones las ecuaciones del plano tangente, las paramétricas, las simétricas, la normal, ya que es como todo lo que pudiese en algún momento querer calcular con las derivadas parciales, ¿ya? Y las gradientes, o sea, los vectores, ¿cierto? Eh, y bueno, y un último problema, bueno, y de ahí podemos, sí, 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 un último problema de puntos máximos, mínimos de Silla y de Lagrange, ¿sí? Y para entrar al concepto de integral múltiple, que en el fondo la vamos a ver nosotros como el cálculo de, bueno, si hablamos de integrales dobles, vamos a verla como el cálculo de un área, ¿cierto? De un rectángulo, dentro de una región R. ¿M? Uno habla de R, R2, R3, y ahí siempre hay que dejarle claro al estudiante que cuando está hablando de eso, está hablando de una región donde uno toma un plano, y ese plano está acotado por puntos, y dentro de ese plano podemos encontrar un rectángulo, ¿cierto? En el fondo, cuando uno calcula una integral doble, lo que está calculando es el área de un rectángulo. Ahora, si usted le da límites de integración a la integral, eh, entonces tiene que colocar las áreas, bueno, perdón, las funciones que acotan ese tramo. Ahora, si se trata, bueno, si es un rectángulo, generalmente nosotros ocupamos los de y los de x, los diferenciales, que son los que acotan la base y la altura. Si le damos límite de integración, ya estamos acotando un área, tal vez que no es un rectángulo, pero tiene una forma, puede tener una forma acotada en X o una forma acotada en Y. Esas se llaman las regiones, ¿cierto? De tipo 1, 2. Em, pero antes de eso hay que un poquito repasar por la integral iterada, ¿cierto? O más que nada entender de que si uno puede derivar parcialmente X, Y, Z u otra variable, puede integrar parcialmente también X, Y, Z u otra variable, ¿ya? Bueno, em, pero bueno, veamos esto primero. Vamos a encontrar, bueno, ahí no, parece que no se ve mucho, pero encontrar, ¿sí? La ecuación del plano tangente y un conjunto de ecuaciones paramétricas. Entonces, ecuación del plano tangente, ¿sí? Ecuaciones paramétricas. Y vamos a colocar ecuaciones simétricas. Em, ¿Respecto de qué? De la recta normal. Bueno, normal a la superficie, ¿cierto? Normal a una superficie. Entonces ya, cuando queremos calcular todo eso tenemos que darnos una superficie, ¿ya? Em, si nos damos, podemos dar, a ver, vamos a darnos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 64, ¿ya?
Y lo otro que tenemos que darnos para poder ir calculando, aunque sea una y después las otras vayan saliendo, un punto de esta superficie. Así que el punto vamos a dar 8,8,8. Bien, entonces nos dice que tenemos que calcular ecuaciones del plano tangente, ecuaciones paramétricas, simétricas. En algún momento, obviamente, tendremos que ver cuál va a ser la que va a determinar la recta normal. Y tenemos esta figura, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual 64 respecto de un punto. ¿Ya? Bien, si tenemos esa expresión, quiere decir que mm, corresponde a un f de x, y, f de x, y, z, ¿cierto? Igual a 64, ¿cierto? Valor constante. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar el vector gradiente, ¿ya? Nabla, ¿cierto? ¿Nabla de quién? De la función que tenemos acá. Vamos a escribir ahí. Nabla de f, que en el fondo sería el vector respecto de la derivada parcial de x, derivada parcial de y, derivada parcial de z. ¿Sí? Vamos a calcular nabla. Ahora, como es el vector gradiente, está compuesto de las derivadas parciales de x y z. Así que no vamos a hacer todo el trámite de derivar, colocar derivada de, en este caso, f respecto de x, derivada de f. Ahora, si usted quiere escribirlo así, ¿cierto? Pero ¿cuánto nos daría la derivada parcial respecto de x? Está como simple, ¿cierto? O bueno, también puede anotarla así. Ahí. ¿Cuánto sería esa? Esta es la función. O si usted quiere, f de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado. Ahí. Bien, hacemos la derivada parcial respecto de x, que sería 2x. Lo otro es todo constante, así que son 0. Derivada parcial respecto de y, 2y. Derivada parcial respecto de z, menos 2z, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos las tres derivadas parciales. Y como el vector gradiente no es más que una coordenada tridimensional, entonces la nota. ¿Sí? Nabla de f sería, bueno, saben que la anotar abajito mejor, sería 2x, 2y, menos 2z. Bien. Y bueno, recordad que si teníamos el vector gradiente, podíamos obtener, aquí lo tenemos respecto de las derivadas, pero tenemos un punto, que es el 8,8,8. ¿Ya? Entonces lo podemos evaluar inmediatamente.
2 por 8, 2 por 8, menos 2 por 8. ¿Sí? Así que nuestro vector gradiente va a ser 16, 16, menos 16. Ya. Ese es un primer valor importante aquí en los cálculos. Yo seguramente lo borraré, pero ustedes para que no lo borren por ahí. Entonces, este vector gradiente es normal a la superficie en el punto P, ¿ya? Puesto que ya tenemos el valor y lo obtuvimos directamente de las derivadas parciales. Así que podemos decir que ese vector gradiente es normal a la superficie en ese punto P. ¿Mm? Por lo tanto, el nabla F, el vector, bueno, aquí me faltó colocarle, ¿sí? El vector se convierte en el vector normal porque en el fondo es normal a la superficie en ese punto, ¿ya? Así que podemos, podemos decir que nabla F va a ser el vector normal a esa superficie, ¿ya? Bueno, el vector normal es lo mismo que esto, ¿eh? Solamente que se designa A, B, C, ¿ya? ¿Por qué? Porque el vector normal, es decir, normal quiere decir que está normalizado, ¿ya? Y normalizado, en fondo, lo obtenemos así directo, o a veces cuando es un vector que nace de la distancia entre puntos, ahí hay que normalizarlo, ¿cierto? Y para normalizarlo hay que calcular la distancia y el módulo, ¿cierto?, del vector, y hay que dividirlo. ¿Mm? Pero en este caso, como lo calculamos directo, entonces podemos decir que es el vector normal a la superficie de ese punto, ya que nabla también lo es. ¿Y qué nos permite esto? Determinar la ecuación del plano tangente, que es la primera. Permite determinar la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Ahora, esa ecuación del plano tangente va a ser de la forma ax menos x0, ¿sí? Igual que una ecuación de las que ya conocemos. Ax menos x0 va a ser más b y menos y0, ¿cierto? Y sería, voy a anotarlo abajo porque no me alcanza más el espacio, y más c, ya pues tenemos ABC, ¿cierto? ABC, z menos z0. Y todo es igual a 0. ¿Ya? Así que ahí tenemos una ecuación del plano, bueno, la forma general, ¿cierto? Y vamos a borrar acá. Pero esa forma general es cuando n es conocido. O sea, este de aquí. ¿Ya? Entonces, para nosotros, n, el vector desconocido ya para nosotros, porque ya lo calculamos, ¿cierto? Eh, entonces, esta ecuación del plano tangente, lo que quiero decir es que resulta, siempre que usted conozca n y conozca un punto P. Bueno, y teníamos un punto P, ¿cierto? Que será el 8,8,8. Para nosotros entonces n, este, dijimos que n va a ser lo mismo que nabla. Y nabla nos dio 16,16, menos 16. Y el punto que conocemos ya es el 8,8,8, ¿cierto? Ay, peor.
¿Mm? Así que con esa información ya sería bastante simple porque el 8,8,8 sería el x0, el y0, el z0. Y el 16,16, menos 16 corresponde al vector normal, que sería A, B y C. ¿Sí? Así que solamente para encontrar entonces la ecuación del plano tangente, vamos a anotar ahí, ecuación del plano tangente, sería aplicar esta expresión A, bueno, ya sabemos cuánto vale A, vale 16, ¿sí? Por X menos X0, que sería 8, más B 16 por I menos I0, que sería 8, y bueno, le anotamos más, ¿cierto? Pero sería el C, que es menos 16, así que es menos 16 por Z menos Z0, que es 8, ¿no? Y es igual a 0. Bien, y ver si eso se puede reducir, ¿sí? Obviamente que hay que operar toda la expresión, pero bueno, si ustedes se fijan, toda la expresión está factorizada por 16, 16, 16, 16. Tiene factores. Así que podríamos, se puede multiplicar por 1 partido en 16, ¿sí? Y entonces así va quedando x menos 8 más y menos 8 menos z menos 8 igual a 0. Y aquí, bueno, ustedes pueden calcular rápidamente ahí, sacar los paréntesis en el fondo, si eso es, ¿ya? Así que nos va a quedar x menos 8 más y menos 8 menos z más 8 igual 0. Ahí tenemos un 8, positivo y negativo se van. El x y z siempre nos van a quedar x más y menos z, y nos va a quedar solamente un 8, negativo, ¿cierto? Porque con este se van y nos queda uno negativo. Pero si lo paso al otro lado me queda positivo. Y esa sería la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P. ¿Sí? Ecuación del plano tangente a la superficie en P. Ahora, tomando en cuenta ya la información que hemos ido obteniendo, es decir, obtenemos el punto P, ahí está, tenemos el vector gradiente, que en el fondo es el mismo vector normal, ya tenemos la ecuación del plano tangente. Entonces, estas cositas pues que más adelante nos sirven para calcular otras cosas. Entonces, em, la ecuación de la recta normal a la superficie, em, en el punto P, ¿sí? La ecuación de la recta normal a la superficie en P, vamos a colocarle ahí, en P, ¿sí? Va a estar dada básicamente por estos dos datos, que son el punto P, 8,8,8, y nabla, este vector de la función en el punto P. Pero eso ya también lo teníamos, que nos dio esto mismo de acá, ¿cierto? 16,16, menos 16. Entonces, ¿qué pasa aquí? El vector gradiente de la superficie en P se convierte en el vector director de esa recta normal. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho ya que estaba normalizado. Entonces, nabla F de P va
pasa a ser el vector gradiente sí, mejor dicho, el vector director, ¿m? De la recta normal. Recta normal, que es la que hay que encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector gradiente es normal a la superficie, o sea, es igual a n, en ese caso, ¿sí? Donde en este punto P, que ya tenemos el punto, así que como ya tenemos el punto y tenemos el vector, entonces es más cómodo usarlo así. Entonces, este vector nos indica en el fondo la dirección de la recta que vamos a buscar, ¿ya? Así que ya habíamos dicho que nabla de la función evaluado en P era lo mismo que el vector normal y ahora es el mismo que el vector director, ¿sí? Así que va a ser 16,16, menos 16, ¿ya? Y a su vez, nosotros recordamos que en el fondo este corresponde a, este corresponde a B y este a C, ¿cierto? De acá. Bueno, teniendo todo eso en cuenta, sacamos la ecuación paramétrica, ¿ya? Ahora, ¿cómo la sacamos? Bueno, la ecuación paramétrica tiene un modelo, ¿ya? Hay un modelo. Ese modelo lo vamos a escribir acá, que es x igual a de t, o sea, a por t más x0, ¿sí? La otra, bueno, tiene tres variables, así que y z, ¿ya? Entonces, si x es a por t, y es b por t, y z sería c por t, ¿no? Y si es más x0 en x, entonces en y será más y0, y en z será más z0. Eso es todo, ¿ah? No hay nada de extraño. Que eso en el fondo es como, en el fondo es extraer un poco del plano tangente, ¿no? Bueno, y aquí hay una cosa nueva que es t, ¿cierto? Y vamos a decir que t es un parámetro, o es el parámetro, ¿no? Así que por lo tanto t nos va a permitir o nos va a ayudar a calcular estas ecuaciones paramétricas, que son ecuaciones de la recta normal. Ya está normalizado, ¿cierto? Ahí. Así que aquí nos van a salir tres, ¿no? Entonces la primera, ¿cuál va a ser? Va a ser x igual a por t más x0. Bueno, a, ya sabemos que a es 16, por t, que es un parámetro, y más x0, y x0 corresponde a este de aquí, x0, 8. O sea, ya con el punto y el vector gradiente, la verdad que se hacen casi todas estas cosas. Entonces, el otro va a ser igual, 16t más 8, ¿cierto? Y el de z, la única diferencia es que es menos 16t más 8, ¿ya? Y ahí están las tres ecuaciones de la recta normal, en el fondo, o paramétricas, ¿ya? Para cada variable. Ahora, como también nos piden las ecuaciones simétricas, ¿sí? Porque uno puede decir, ya, esto, aquí estamos listos, ¿ya? Pero como nos piden las ecuaciones simétricas, lo único que hacemos, o la única diferencia, eh, es que hay que obtenerlas despejando t acá. Vamos a poner, se obtiene despejando t, ¿sí? Bueno, entonces usted despeja t de cada una nomás. En la primera le va a quedar t igual
Bueno, hagámoslo de acá, ¿cierto? Porque con los números, aunque, bueno, da lo mismo, ¿eh? Sí. A ver si da de acá, sería t, sería x menos x0 partido por a, ¿cierto? Ya, sí. X menos x0 partido, vamos a dejarla ahí porque para que quede general. La otra t sería y menos y0 partido por b, y la otra t sería z menos z0 partido por c. ¿Sí? Ahora, de estas tres ecuaciones, como ya sabemos que tienen valores, aquí están, los reemplazamos. Pero antes de reemplazar, la idea eh, es que tenemos t en cada una, ¿sí? Y este t es un parámetro. Así que vamos a decir que t es igual a t y es igual a t, ¿sí? Y así podemos sacar ese t de la ecuación, que solamente nos sirve para darle una forma a la expresión. Así que nos quedaría, bueno, si t es igual a t es igual a t, podemos igualar a las tres ecuaciones, ¿cierto? X menos x0 partido por a igual a y menos y0 partido por b igual a z menos z0 partido por c. Y bueno, ahora ya conocemos los valores, ¿cierto? O sea, ya conocíamos los valores, así que podemos reemplazar. Ponerle igual a x menos 8 partido por 16, ¿cierto? Igual a y menos 8 partido por 16. Y esto sería igual a z menos 8 partido por menos 16. ¿Ya? Nuevamente, como ese 16 es, se repite en cada expresión, multiplica por 16 ahora y quedamos x menos 8 igual a y menos 8 igual a z menos 8. Si usted quiere puede sumar 8 y entonces aquí va a quedar x igual a y, ¿cierto? Igual a este era, ¿sí? Más 8. Ah, ya. Igual a 16, ¿cierto? Menos z. Y ahí tendríamos la ecuación simétrica. Bueno, esas son todas las que se pueden obtener, ¿eh? No son pocas. Pero lo único que quedaría ahí es ya hacerlas con coordenadas polares, ¿ya? Pero yo pienso que no es necesario, vamos a hacer coordenadas polares, yo creo mejor en las integrales, ¿ya? Porque ahí son más útiles. Porque aquí esto se complica bastante. Eso es más que nada el tiempo, ¿ya? Bien, vamos a dejar ahí. Yo pienso que, a ver, vamos a dejar Profe, Ah, sí, dígame. una duda, por ejemplo, ahí cuando ustedes multiplicamos por 16 las ecuaciones, como para sacar el denominador de 16, Ya. en la z queda negativo. ¿Qué pasa con ese negativo? Ah, Porque, claro, es que queda más 8 acá. Es de menos z, sí, tiene razón. ¿Cierto? Queda un menos 1, dice usted. sí, Ya, ese menos 1, bueno, ese menos puedo dejarlo acá, ¿no es cierto? Em, claro, y me queda menos z más 8. Menos z más 8, ¿cierto? O bueno, si quiere al revés, 8 menos z. Entonces, si le sumo 8 acá, se va el 8. Se va el 8.
Y acá suma 8, 16. Y como era menos z, menos z. Ah, claro, 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 sí. Ah, por eso se me había ido eso. Tiene razón, por eso yo... Sí, sí, muy bien. Pero sí, por ahí Bien, da justito. Bueno, claro. Bien. ¿Qué hora es? 10. ¿A qué hora empezamos? A las 10:15. A las 11. Vamos a dejar escrito esto entonces. Sea f de x, y igual a z. Entonces, z igual a 14x cuadrado menos 2x cubo más 2y cuadrado más 4xy. Entonces, determinar máximos, si es que hay, mínimo, si es que hay, o punto de silla. Ya, ese vamos a dejar escrito. Bueno, ¿se acuerda cómo se hace? Se calculan las derivadas parciales, se igualan a cero. Aquí tenemos derivadas parciales de x y de y nomás, así que se igualan a cero, ¿cierto? Al igualar a cero, entonces encontramos puntos críticos. Luego tenemos que calcular las segundas derivadas parciales de x, de y encontrar la derivada mixta. ¿Para qué? Para encontrar el discriminante, ¿cierto? El d. Y una vez que se tiene el discriminante, entonces se evalúan. Acuérdense que el discriminante tiene que ser mayor que cero para tener algún punto, porque si no, tendríamos, si tenemos discriminante menor que cero, es punto de silla, pero si es discriminante mayor que cero, entonces hay un máximo o un mínimo. Y ahí hay que ver si en x evaluado en x, el punto eh, nos da mayor que cero o menor que cero, ¿cierto? Pero para eso tenemos que encontrar los puntos críticos. ¿Se acuerda? En el fondo es como una receta, hay que hacer siempre lo mismo. Siempre calcula la derivada parcial, la igual a cero, obtiene el punto crítico. Una vez que tiene el punto crítico, calcula d. ¿Se acuerda que d era la derivada parcial de x por la derivada segunda, ¿cierto? Dy menos la mixta al cuadrado. Este d tenía que ser mayor que cero para que exista un máximo o un mínimo. Y si es máximo o mínimo, había que evaluarlo en f de x, en la segunda derivada de x. ¿Sí? Pero si d era menor que cero, entonces siempre era un punto de silla. No, no era un mínimo, pero era un valor que estaba ahí, el más bajo de la función en un plano, pero no necesariamente el mínimo de la expresión. Ya, ese es como el procedimiento completo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, ese es el procedimiento, digamos, común. Y lo otro ya es cuando hacíamos con los multiplicadores, ¿cierto? O sea, podríamos encontrar máximos mínimos, pero que estén acotados de una función, ¿cierto? De una, no sé, de una superficie, de un cuerpo, pero tenía que estar sujeto a una restricción, que era una restricción que lo que era una función, otra función distinta. ¿Eh? Y ahí hacíamos los multiplicadores. Ya, ¿se acuerdan o no? sí, sí, profe, me acuerdo, pero Ya, me falta perfecto. practicarle. Ya, ya, ya. Bueno, entonces vamos a un break de 10 minutos y volvemos para hacer eso. Voy a dejar escrito el otro para que no se me olvide. Sí, eso, a ver, sería como una cosa así.
como una campanita, no sé. ¿Mm? Bueno, no tan campana, más redondita, pero esta cosa tiene que estar acotada aquí por una recta, por un plano, ¿sí? X más y igual 3. Entonces, ahí lo que vamos a encontrar nosotros es máximo mínimo relativos, si estuviera, pero acotado con una recta. Entonces, si tenemos una expresión, o sea, una función que está sujeta a una restricción por un plano, en este caso ya no es una recta, es un plano, ¿cierto? Entonces aquí utilizamos eh, los multiplicadores de Lagrange. ¿Se acuerdan que es lambda? Pero acá, como nos piden de la expresión directamente, entonces hay que hacerlo con el método del paso a paso. ¿Mm? Pero esa es la diferencia, no es más que eso. Ya, entonces 10 minutos, ¿sí? 10:58 a las 11:08.
Bien, entonces habíamos dicho perdón. Eh, ya partimos de acá. Entonces, lo primero, habíamos dicho que había que hacer, encontrar las derivas parciales, bueno, si quiere, al tiro todas, de primer y segundo orden. Puede ser f de x, x serían 28x, después menos 6, x cuadrado, ¿cierto? Más 4y. Después, respecto de y, ahí, bueno, ahí sería 4y nomás, y la otra 4x, ¿cierto? Ahí tenemos las primeras. Sí, bueno, podemos encontrarlas todas, ¿ah? Em, para después no estarlas buscando. Este, hagamos la otra al tiro. Entonces, la segunda de x, ahí mismo, ¿cierto? Sería 28 menos 12 nomás, x. La ah, de y sería 4. 4 porque este aquí no, así que es 4. ¿Sí? Y lo que me faltaría sería la mixta nomás. Pues no voy a borrar nomás. Y podríamos hacerla aquí al ladito, ¿cierto? F de x y, la mixta. Recuerda que las mixtas da lo mismo si la calcula de x o de y, si es que uno derivó bien. ¿Mm? Así que ahí sería eh, si es de x, nos da 4. Aquí. Eh, bueno, y si es de y también ahí nos da 4. ¿O no? Sí, ¿cierto? Porque si fuese de y, sería 4. Así que en el fondo es 4. ¿Mm? Bueno, cuando tiene todas las derivadas parciales, bueno, como ya están ahí. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Profe, F de x0, ¿sí? como que no se alcanza a ver allá abajito, ¿En serio? sale el F de... Ah, sí, ahí sí. Ya, disculpa. Es Sí, no, bueno, a veces como corro esto, nunca lo pongo en una posición que bien. Eh, bueno, ahora que tenemos las derivadas, entonces parciales, lo que hacemos es encontrar los puntos críticos. Para eso igualamos las primeras derivadas parciales a cero, tanto en x como en y. ¿Sí? Así que la de x nos dio 28x menos 6x cuadrado más 4y igual 0. Y la otra nos dio 4y más 4x igual 0. ¿Ah? Y bueno, como las... a ver. Bueno, lo primero es darse cuenta que ambas tienen x e y. Tienen x y tienen y. Así que no las podemos despejar ni nada de eso al tiro. Lo que hay que hacer es un sistema. ¿Sí? Pero acá en este caso lo que yo haría primero sería un poquito reducirla, ¿cierto? Esta se puede multiplicar por un medio y esta por un cuarto. Así que para que queden un poquito más pequeña, más trabajable, ¿cierto? Esta va a quedar 14x, ¿cierto? Menos 3x cuadrado más 2y. Y la otra va a quedar x más y igual 0. O y más x en realidad igual 0. Y ahí está fácil despejar alguna, ¿sí? Usted puede, de esta de aquí podemos despejar y, o sea, y igual menos x, por ejemplo. Entonces, como y es menos x, entonces vamos después y reemplazamos la otra. ¿Mm?
Que la única i es esa de ahí nomás. Así que nos quedaría 14x menos 3x cuadrado más 2 por i, pero como i es menos x, sería menos 2x igual 0. ¿Vale? Así que 14x y 2x se pueden, se restan, son 12 y y nos va a quedar 3, 12 y 3 se pueden factorizar por 3x, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 12 y 3. 12 y, sí, y nos va a quedar 3x. Factor de 4 menos x igual 0. Así que, así que, como esto era un sistema, ya de ahí podemos, esto por igual, bueno, puede ser por, como era por igualación en el fondo, sustitución, perdón. A ver, sí, está bien, ¿cierto? Entonces aquí nos puede dar el 3x igual 0, que sería x igual 0. Ahí tenemos un punto. Y el otro va a ser eh, 4 menos x, que sería x menos x igual a menos 4, así que x igual a 4. Ahí tenemos el otro punto. Bueno, el otro x tendrá. Así que en el fondo tenemos dos puntos críticos. Eh, ujú. Bueno, en x, ¿cierto? Tenemos dos puntos críticos en x. Eh, sabemos que i es igual a menos x, ¿ya? Ya. Entonces, como i es igual a menos x, y x nos dio 0, y el otro nos dio 4, así que tendríamos un i igual a 0 y un i igual a menos 4, ¿cierto? Porque estos son x, pero como es menos x, podríamos encontrar esos valores también. O sea, en el fondo, lo que quiero decir es que el punto crítico va a ser un 0, 0, y va a ser, vamos a poner i, el otro va a ser 4, menos 4, ¿no? Como para hacerlo rápido, ¿ya? Ahí tenemos. Y ya con esos puntos entonces podemos empezar a ver si son máximo o mínimo. Pero para saber si son máximo o mínimo, hay que calcular primero el discriminante. Y discriminante D era la segunda derivada de x por la segunda derivada de y menos la derivada mixta xy al cuadrado. Eh, Bien, entonces D era la segunda en x que nos había dado, ¿cuánto nos había dado? Eran 28 menos 12x por la segunda en y, que esa nos dio 4, ¿se acuerdan? Y menos la mixta que nos dio 4 también, al cuadrado. Entonces, este discriminante nos va a dar 96, no, 28 por 4. Oh, no. Pero el otro 4 está al cuadrado. No. Nos da 112 menos 12, 28 menos 16. Bueno, sí, pues igual, 96 menos 48. Ya, entonces 96 menos 48x. Decimos 6 la cosa. Ya. Ahora lo que pasa es que el discriminante no nos dio un número, nos dio una función. Entonces necesitamos eh,
tenemos que evaluar en la segunda, ahora tenemos que evaluar en la segunda derivada parcial respecto de x, que nos había dado 28 menos 12x, ¿cierto? Para poder evaluarlo en los puntos críticos. ¿Mm? Bueno, también, ¿qué es lo importante aquí? Teníamos la segunda derivada en y, el discriminante, que es 96 menos 48x. Estos son como los datos que usted tiene que ir guardando para después ocuparlo. Entonces, acá podemos evaluar para los puntos críticos, ¿sí? Punto crítico 0,0 y el punto crítico 4, menos 4. ¿Ya? Y entonces vemos qué pasa. Para el punto crítico 0,0, ¿sí? Entonces, para la segunda derivada en x es 0 e y es 0. Así que sería 28 menos 12 por 0. Y eso da 28, que es mayor que 0, ¿cierto? Ahí ya sabemos que si es mayor que 0, nos estaría dando un mínimo. Nos estaría dando un mínimo, ¿cierto? Siempre que el discriminante nos dé mayor que 0. Ahora, respecto a la derivada de ni, 4 es mayor que 0, así que no hay mucho más que evaluar, ¿ya? Pero respecto al discriminante, eh, que era 96 menos 48x, entonces 96 menos 48 por 0. Y eso nos da 96 y eso es mayor que 0. Así que sí existe un máximo o un mínimo, pero como x ya nos dijo que era mayor que 0, entonces es un mínimo. ¿Un mínimo dónde? En 0,0. Hay un mínimo. ¿Ya? Mínimo local se dice. ¿Ya? Pero veamos qué pasa con el otro punto. Hacemos lo mismo. Para xx, la segunda derivada, entonces sería, bueno, el otro punto es 4, menos 4, ¿cierto? Así que sería 12 por 4 acá. 28 menos 12 por 4. Entonces va a dar negativo. ¿Mm? 48 son 20, menos 20, que es menor que 0. ¿Ya? Si es menor que 0, entonces nos estaría diciendo que hay un máximo. Pero primero tenemos que ver si es que, qué pasa con el discriminante. Entonces, bueno, la segunda derivada de ni sigue siendo 4 mayor que 0, no influye mucho. ¿Y qué pasa con el discriminante? Nos daría 96 menos 48 por 4. 4 por 8, 32, 4 por 4, 16, 7 por 8, 192. Y 96 menos 192 es como el doble, ¿no? 9 son 18, 6 son 100. Así que nos da menos 96, que es menor que 0. Así que por lo tanto, no puede ser máximo ni mínimo. Entonces es un punto de silla. ¿Ya? ¿Vale? Ahora, ahora lo que hay que hacer es encontrar los puntos espaciales, porque aquí entendemos que hay un punto de silla en el punto 4, menos 4. ¿Sí? Eh, pero nosotros entendemos que esto se trata de un z, ¿cierto? Que es igual a un... bueno, tenemos que encontrar un f de x como ahí que nos dé un z, porque los puntos espaciales se tratan en el fondo del x, del y y del z. ¿Ya? Entonces, entendemos que esto es tridimensional. ¿Mm? Entonces, si nos acordamos, la función era z igual a f de x, y era
14, sí, esa es la nota. 14 menos 2x cubo, ¿o no? A ver, por ahí la tenía anotada. Mm, sí. Esa es la función original nomás, ¿ya? Pero ¿qué hacemos nosotros? La evaluamos en el punto 0,0. O sea, va a ser un, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a ser un f de 0,0. ¿Y qué va a encontrar? El z. Eso es lo que pasa. ¿Mm? Entonces usted evalúa 0 por 0, 0, 0, 0, 0. Entonces le da todo 0 en esta primer punto. Así que el f de 0,0 es 0. Y eso es igual a z. Así que eso significa que el punto, el mínimo local, es el punto 0,0,0. Ahí es mínimo local. ¿Vale? Y el punto de silla es lo mismo. Evaluamos la función, pero ahora para el punto 4, menos 4, que va a ser f de 4, menos 4, y eso es z, ¿cierto? Y hay que ver, pues, porque se supone que pero el i, ese x y este y el i es menos 4. Pero aquí nos da 16 positivo, aquí nos da 64, 32, 16. Y todo es por 2 o por 4. Bueno, ese por 14 es más grande. Eh, allá. Ese va a quedar negativo. Y ese va a quedar positivo. Así que ahí tenemos menos. Ese de ahí, 64, 6, 160 y 20, 140, menos 60, más 64. Profe, 64. ¿Sí? y yo tengo una duda, es que yo había anotado otra función, la original, era no, a lo mejor me había equivocado yo al principio, pero había anotado 14x cuadrado menos 2x cubo, pero ese 2y cubo no lo había anotado, tenía solamente el 2y cuadrado. No sé si me equivoqué yo o... No, 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 pues a ver. ¿Cuál es este? Ah, por eso me salió tan largo. Sí, bueno, no sé si usted lo tiene ahí como la original, como para corroborar, que si ese 2y cubo, el 2y cubo a lo mejor estaba de más, no sé. A ver, 14x cuadrado menos 2x cubo. Ah, más 2y cuadrado. ¿O no? Sí. Ahí sí. Sí, Bueno, la de 0 igual da 0, ¿ah? Menos mal. Y la de 4, porque el otro y cubo se iba con este de acá. Entonces, a lo mejor da menos. Realmente no sé si está bien 64 porque lo calculé así nomás, pero eh, aquí son 4 y 4, son negativos. 4 por 4 por 4. Eh, claro. Y ya ahí hay que ver cuánto da. Porque, a ver, tiene razón, por el otro me confundí. Yo creo que lo resté dos veces. Estos son positivos. Ese va a dar negativo. Ya. Y si lo restamos acá son
16 por 14. Lo mismo que me había dado delante. 64. Entonces el punto sería 4, menos 4,64. Ahí está el punto de silla. Ya, bueno, eso es un poquito largo, pero eh, eso es Profe, básicamente lo que es. ¿Sí? profe, entonces lo que estamos haciendo ahí al final era como evaluar los puntos, Los puntos críticos es la función original para encontrar el z. el z, que era la tercera coordenada. Claro, ¿se acuerda que hacíamos lo mismo cuando evaluamos en una función de una variable? Claro. Al final siempre había que volver a la función original para encontrar el i, y así por el punto crítico tenía su coordenada y sabíamos dónde. Aquí lo que nos faltaba era la coordenada z, ¿no? Porque encontramos los puntos críticos respecto de x y de y. Entonces, para encontrar la coordenada z siempre hay que volver a la función original y meterle el punto crítico para que nos dé la coordenada z que falta. ¿No? Porque todo es tridimensional. Profe, para que hubiera habido un máximo, ¿hubieran tenido las tres que ser menores que cero? No, no, no. A ver, para que esto fuera máximo, basta que con este sea menor que cero, evaluar la primera derivada de x, ¿ya? Mm, Pero siempre que d fuese mayor que cero, ah, ¿ya? ya. O sea, d, el discriminante siempre tiene que ser mayor que cero para que haya un máximo o un mínimo, ¿ya? Ah, Ahora, ¿qué le va a decir a usted si va a ser un máximo o mínimo la primera derivada de x? La primera derivada de y como que no, en realidad no se ocupa mucho, no influye pero, mucho. pero si uno quiere evaluarla, sí. Pero se evalúa siempre la primera derivada de x. Si la Ya. primera, siempre perdón, la segunda derivada de x, siempre era como cuando hacíamos el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada le da negativa, entonces ahí es un máximo. Si le da positiva, es un mínimo. Pero para que sea máximo o mínimo, el d tiene que ser mayor que cero. Pero si el d es Ya, menor que cero, da lo mismo esto de acá, va a ser punto de silla. ya, ok. Profe, entonces ahí como en el de arriba nos da un mínimo y el discriminante mayor que cero, el punto Es un 0,0,0 mínimo. sería un mínimo local. Claro. Y el otro nos dio menor que cero, Es un entonces podría máximo. ser mínimo, o sea, podría ser máximo, pero como el D nos dio negativo, entonces punto de silla. ¿Eso? Entonces, claro, ya no es máximo, es un punto de silla. Esa es la Mm, diferencia, digamos. Siempre que, o sea, el D puede dar mayor que cero, puede ser igual a cero incluso. Pero si es igual a cero, ahí ya no hay, es decir, no hay un punto realmente evaluable para poder discriminar, porque por eso se llama discriminante, que nos permite decidir. Pero si nos da igual a cero, no nos permite decidir ya ese criterio. profe, y si nos hubiera, por ejemplo, dado en el punto crítico 4, menos 4, Sí. la segunda derivada nos hubiera dado, no sé, mayor que cero y el discriminante también mayor que cero. ¿Qué pasaba ahí? Ah, sería mínimo, Un claro. mínimo. Pero ya tenía, sí, sería un mínimo, pero Pero no podría darnos eso, es sí. que como son locales, podría ser, ¿ah? Pero eh, sería, sería raro porque uno evalúa estos puntos nacen de la misma función, pues, así que todo nace en las derivadas, todo, así que finalmente le va a dar uno o el otro. Sí, hubiera sido muy raro que nos diera dos mínimos Claro, locales. claro. Y bueno, a ver, les voy a conversar un poquito del. ¿El otro lo pueden hacer ustedes o no? ¿El de Lagrange o lo hago? Ustedes me dicen, ¿no? No hay problema. Al menos yo no podría hacerlo, profe. Vale, ya, Sí, entonces igual voto que lo haga usted. no hay problema, sí. En realidad, miren, lo que pasa, lo de las integrales múltiples, como es poca la teoría, si en realidad es más que nada integrar
integrar, cuando uno tiene una integral doble, generalmente uno le coloca límites, por ejemplo, entre 1 y 2, a veces puede ser entre x y x cuadrado más 1, no necesariamente entre números, pero a veces vienen con una R, que eso significa que está agotada en una región, ¿ya? ¿Y qué quiere decir en el fondo? Que si usted tiene, por ejemplo, 2x y z, no, 2x y cuadrado, por ejemplo, una función, decir algo, de x, no, de y de x. Así que al final significa que usted va a calcular esa integral y el resultado que le dé lo va a integrar respecto de la otra de afuera. Esa es como la gran... Por eso digo, no hay mucha teoría. Más que nada la teoría habla de los R. De que si usted toma un espacio, por ejemplo en el cuadrante 1, y usted lo cuadricula, ¿ya? Puede entonces calcular el área de un rectángulo cualquiera. Ahí, ¿se acuerdan que calcular integrales era calcular área? Eh, Cuando uno usa el diferencial normal, se puede calcular esta área, un de a de x, ¿no? Eso en el fondo es lo que uno está haciendo con Ajá. integral doble, ¿ya? Entonces como que la integral de adentro sería como darnos una franja horizontal y después Claro. acotamos para la vertical. Y después Algo la así. vertical. Claro. Bueno. Eso es como palabras, digamos, bien simples. Hay toda una teoría que uno puede ahí estar escribiendo pero realmente eso es, ¿ya? Entonces después uno decide en qué región lo va a calcular. ¿Por qué? Porque si después esto tú lo pasas a algo tridimensional, ¿ya? Entonces ya no va a estar, esta región va a tener que estar acotada, bueno, por ejemplo, si tú tienes la región aquí, ¿ya? Entonces va a tener que estar acotada por una función aquí, ¿ya? A lo mejor no son las mismas. Puede que esta sea una recta, un x más 1, y aquí no sé, pues, un x cuadrado menos 3, vaya a saber uno qué cosa, pero ahora está acotada en x está acotada por dos funciones. Así que va a ser una integral entre x más 1 y x cuadrado más 3. Y ahí tú calculas la integral. ¿Y qué pasa en y? En y está acotada a lo mejor es una recta ahí, y está acotada entre números, entre el 1 y el 6. Entonces, entre 1 y 6. De la función que da origen a esta cosa. ¿Ya? Entonces ahora uno está calculando, claro, un rectángulo, pero lo está haciendo, tú lo que haces es calcular, esto es lo que hacen los computadores, calculan un rectángulo, lo integran, por ejemplo, para calcular área, y área, obviamente que el área te entrega valores a ti, ¿cierto? Los computadores, que sí, en los programas. Entonces lo repitiendo, lo repiten todos los valores. Y en estos puntitos donde ya es más complicado, como son funciones, integran todas esas partes y le da la forma exacta, digamos, del área. ¿Ya? Porque el integral te permite eso, llegar a formas muy raras de área. Para no hacer base por altura, porque base por altura el computador llegaría hasta aquí nomás. Las otras formas, las que están más en las fronteras, no podría calcular, pero con la integral lo hace. Bueno, eso es en el fondo la integral doble, y la triple hace lo mismo, pero para el volumen. Así que, bueno, un poquito para adelantarle ya, porque ya vamos a hacer el de Lagrange bien rapidito. Es de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? A ver. Entonces, esta es la función f de x, y, ¿sí? Entonces hay que determinar, bueno, esta está sujeto o está restringida en el plano por una recta o por esta expresión x más y igual 3, ¿sí? Entonces, esta es la función principal y esta es la función de restricción, la otra. Restricción, ¿sí? Entonces, esas son las dos. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace uno? ¿O qué es lo que nos piden aquí? Calcular un máximo de esta expresión.
¿Ya? Entonces, siempre que se refiere a encontrar un máximo con restricción, se puede usar, bueno, usando en este caso Lagrange, lo que se debe es hacer tres cosas, que yo creo que ustedes se acordaron. La primera derivada se iguala a lambda por la primera derivada de la función de restricción. La primera derivada de la función principal se iguala a la primera derivada de la función de restricción multiplicada por lambda en x. Después hace lo mismo en y. Primera derivada en y por el lambda por la primera derivada en y de la función de restricción. Entonces, lambda es el multiplicador en el fondo que iguala los valores. ¿Ah? Es como cuando a los físicos inventan una fórmula, una ecuación, y no les da la igualdad, le meten una constante y dicen ya, y multiplican una por otra, y ahí les da la igualdad. ¿Ah? Y inventan una constante y dicen ya, esa constante, y bueno, si después con la práctica sirve, queda como una constante, y si no, no sirve, no sirve la fórmula, pero generalmente aquellas constantes que ingresan siempre sirven. Bueno, aquí lo mismo. Aquí Lagrange se dio cuenta que podía igualar las derivadas de la función principal y la de restricción por medio de la de restricción, la tenía que multiplicar por algo para que le diera igual a la función principal. Y ese algo lo llamó lambda. ¿Ya? Y ese lambda hay que calcularlo. ¿Ya? Y lo otro que tenemos que tener es g de x, y, o sea, la función de restricción hay que igualarla a 0. ¿Ya? Esas son las tres cosas que hay que hacer. ¿Ya? Ahora, cuando uno dice, bueno, va a calcular un máximo, puede ser un mínimo también, ¿eh? Pero cuando de esto, el valor más alto va a ser un máximo y aquí el valor más pequeño va a ser un mínimo. Eh, entonces es distinto a los otros criterios, que si me da mayor que cero es mínimo, si me da menor que cero es máximo. Aquí es, si el valor más alto va a ser el máximo y el valor más bajito o más pequeño va a ser el mínimo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí. Tendríamos la función x más y igual 3. ¿Sí? Entonces, esa función va a ser g de x, y igual a x más y este 3 lo va a pasar para allá restando, menos 3. ¿Sí? Esa es la expresión ya expresada como una función de dos variables, ¿cierto? Entonces, este, hacemos la primera derivada de la función principal, que ahí está. ¿Ya? Lo que pasa es que ambas tenemos que expresarlas de la forma f de x, y o g de x, y o h de x, y como sea. ¿Ya? Y esta no estaba expresada de esa manera. Así, por eso la escribí así. ¿Ya? Una vez que tengo eso, hago la primera derivada de x, de la función principal. ¿Cuánto nos daría ahí? Solamente menos 2x, ¿cierto? Porque y sería constante y 9 también, así que esas 0, esas derivadas. Ahora, la otra que me falta sería la primera derivada en x, aquí, de g de x, que sería 1, ¿no? Porque esas son constantes. ¿Vale? Entonces, ya con esto puedo escribir esta parte, que sería menos 12x igual a lambda por 1, ¿sí o no? Ya tengo esa. No sé si me siguen. Sí, Tengo esa, profe. ¿ya? Ahora, para la otra, tengo que hacer lo mismo. Derivar, pero con respecto a y. Tanto esa como esta. ¿Ya? En realidad es bien metódico esto de Lagrange. Así que hacemos lo mismo. Bueno, no voy a borrar. F de i y g de i. ¿Ya? F de i, ¿cuánto sería? Menos 2i, ¿cierto? Y g de i, 1 también. Así que la verdad que me va a quedar bien parecida. Y escribo ahora esta de acá. Esa de ahí. ¿Cuánto nos daría? Menos 2i igual a lambda por 1.
Y lo único que me faltaría entonces sería el g de x, y igual a 0. ¿Ya? Y eso lo puedo escribir aquí mismo. El g de x, y igual a 0. O sea, quiere decir que g de x, y es 0. O sea que esto es 0. Así que la escribo tal cual. Va a ser x más y menos 3 igual a 0. ¿Ya? Y ahí tengo lo que se llama el sistema de ecuaciones de Lagrange. O también algunos le dicen la derivada de Lagrange, que es esta cosa que estamos haciendo. Que nos va a dar eso, que sería menos 2x igual a lambda, menos 2y igual a lambda, y la otra era x más y menos 3 igual 0. Ahí está. Ya lo escribimos. Y aquí, bueno, aquí se hace bastante simple porque como lambda está despejada en ambas, podemos decir que lambda es igual a lambda. Así que en el fondo que menos 2x es igual a menos 2y, porque el mismo lambda no cambia. Así que nos va a quedar que nos va a quedar un valor para x igual a y. Y si vamos acá, reemplazamos en esa, nos va a quedar que y más y menos 3 es igual a 0, ¿cierto? Y más y menos 3 es igual a 0, llevando ese valor de x ahí. Así que bueno, eso de ahí serían 2y menos 3 igual 0, así que y va a ser 3 medios. 3 medios. 3 medios. Entonces tenemos, y como x es igual a y, ya tenemos y, así que x también son 3 medios. ¿Se fijan? Así que borramos por acá. Ya voy a terminar, ¿ah? Así que el puntito, o sea, en el fondo, usted tiene que evaluar la función principal, esta, pero en lo que le dio x, en el punto que le dio, x, y, en el 3 medio, 3 medio. ¿Ya? Usted la evalúa ahí. ¿Para qué? Para que le dé el z. Y ese punto va a ser el máximo. Mire qué fácil. O sea, le va a quedar, bueno, voy a escribirlo acá, le va a quedar 9 menos 3 medios al cuadrado, menos 3 medios al cuadrado. No sé, ¿cuánto dará eso? Bueno, sí, pues. 9 medios, 9 cuartos, 9 cuartos. Son 2 veces 9 cuartos. Son 9 cuartos, ¿cierto? Sí, negativo. Son 9 partido en 2. ¿No? Así que el punto le va a quedar, eso que este cálculo es el z. ¿No? Así que el puntito donde está el máximo va a ser 3 medios, 3 medios, 9 medios. Y ahí está el máximo de Lagrange. Ya terminé. Ya, jóvenes, vayan nomás. Gracias, Y seguimos profe. la otra semana. Que les vaya bien, ¿ah? Gracias. Igual, Chao, chau. chao. Chau, chau. Chao, chao.